palabra por excelencia, la verdad. Entonces es tan grande estar al servicio de la palabra, que me perdonan esta digresión cuasi metafísica, para entrar ya de lleno en lo que yo quería proponerles. El interés de las humanidades y de la apuesta por las humanidades en el siglo XXI. ¿Cuáles son las ventajas de las humanidades? Primero, el no deshumanizarse, porque somos seres humanos, pero un modo de no deshumanizarnos y de ir de lleno a la realidad de nuestras capacidades en su uso, en su expresión, en su todo. Hago un pequeño paréntesis para decirles que si les interesa lo que va a ver en pantalla, todo se les va a entregar a la salida. Yo lo he dejado para que todo lo que se proyecta lo puedan recibir a la salida. También pueden tomar nota de algunos comentarios que les puedan interesar. Entonces, en primer lugar, libera la mente de quedarse encerrada en la extrema especialización. Esto hacen las humanidades, el primer servicio que nos hace. Entonces, saber la historia, interesarnos por la historia, leer libros que tienen que ver con cuestiones históricas, aunque también estén en una parte noveladas, abre la mente. La historia es maestra de la vida, ni qué decir cosas de pensamiento, leer a Gilson, el libro de la sabiduría de Gilson, ir viendo por cuestiones ya de orden de pensamiento actual, de filosofía, no desconocer un Platón ni un Sócrates, por dónde fueron las cosas, tantos maravillosos pensadores como ha habido, en literatura, autores que dejan huella en la vida de uno y marcan en el buen sentido. Esto abre la cabeza, abre la cabeza. El personaje al que yo aludía de 26 años, ¿no? El gestor de Facebook, un genio, ¿no? Pero se ha quedado en extrema especialización. No lo conozco, no sé decirlo. Pero si se queda en la cibernética, y ahí empieza y termina para él el mundo, si se queda en informática, si se queda en la era digital, y ahí empieza y termina para él el mundo en lo tecnológico, la persona queda como cercenada. Una extrema especialización, nadie sabe más que él de eso. Pero pasa como la chiquita nadadora, se lleva todas las medallas olímpicas, pero no sabe dar ni los buenos días. Al final se lo pusieron una copa. Entonces, de tanto estar en la piscina todo el santo día, bueno. Entonces, este sería el tema. Y la extrema especialización es una gran tentación hoy día. Los norteamericanos usan una palabra curiosísima. That's not my field. No, ese no es mi campo. Uno le pregunta al médico, porque hay especialistas ya en el dedo pulgar, en el dedo índice, en el anular y en el meñique. Entonces uno le dice, bueno, pero en el meñique, en la falange, falangino, falangeta del meñique, that's not my field, ese no es mi campo. Solo el anular. Y yo estoy examinando porque yo pienso que las cosas pueden llegar así, si hablamos de extrema especialización. Entonces, para el cuerpo humano, el falange, la falangina o la falangeta de un solo dedo, y dice algo que es humano, bueno, lo hemos hecho, ¿no? Entonces, libera la mente que hace encerrada. Es una persona, cuando uno se sienta, conversa. Las 2 horas de conversación se pasaron sumamente rápido, fue interesantísimo. Y salí habiendo aprendido un montón de cosas al oírlo. Ahora he estado pensando en hacer argumentos, donde yo tengo argumentos míos en función de este tema también. Los que él me ha dado son súper interesantes para ser considerados. Los tomaré, los dejaré, pero no entrar la cabeza. Esta es la gente culta. No aquellos que, miremoslos en las entrevistas que se hacen con los medios de comunicación social, ¿no? Parece la gente tartamuda. Bueno, pues sí, me parece a mí que estamos en un corralito si nos descuidamos. Y yo creí que esto era acá nomás. Y los universitarios, o sea, como todos son del área digital, y la palabra en la televisión pasa a segundo plano, lo que primero imagen, entonces tenemos un montón de universitarios que su modo de hablar es recortadito, un vocabulario minúsculo, y se agotan en y lo escribían como el profeta Oseas, todo junto. Yo le bajaba un punto a cada uno que escribía el Oseas junto. Pero me encontré en Italia, el periódico, nada menos que el Corriere della Sera, un gran artículo en el suplemento del Corriere della Sera, que abierto así, empezaba con grandes letras en italiano. Cioè. Osea. Y hablaba de cómo toda una juventud, en Italia en este caso, tiene cada vez un vocabulario más recortado, y se Osea. Digo, bueno, a nivel mundial es esto, lo reconoce el Corriere della Sera. Entonces, claro, se va acortando la capacidad de expresión.
Y a todo eso va llevando la extrema especialización. En cambio, domina el vocabulario de su campito, porque ahí el mundo es mucho más que ese campito, por muy tecnológico que sea, por muchos millones que se ganen. Entonces, la formación humanística acaba potenciando la competencia profesional. Hoy en día, fíjense, para las entrevistas que se hacen, no prima solamente cuánto sabes de esa materia. Eso ya no por hecho, cuando la gente se acerca a dar las pruebas, ¿no? Sino como personalidad, como amplitud de cabeza, como bagaje cultural, cómo te mueves. Si eres capaz de trabajo en equipo, si eres capaz de aportar, de respetar opiniones distintas, de considerarlas, de saber que las cosas no se hacen en singular y que lo único que interesa es la idea genial, que hay muchas más ideas geniales que contrastar, para las que trabajar, para las que aceptar, dónde se debe conceder, dónde no. Mucho más amplio que todo eso. Las mismas preguntas que se hacen dan idea muy clara de a qué se apunta. Entonces, hay dos enemigos de las humanidades. Dos enemigos. Enemigos de las humanidades porque ahí están quienes han caído en la trampa de la extrema especialidad profesional. That's not my field. Ese no es mi campo. El resto no me interesa, solo lo mío. Esta revista es lo que a mí me concierne de mi campo, la compro. Ninguna otra revista, no me interesa nada más lo que pasa por el mundo. Entonces, los que han caído en la trampa de la extrema especialización profesional son enemigos de las humanidades. ¿Qué dicen? Lo de las humanidades no es solo práctico. Si tuvo un hijo y quiere estudiar filosofía, este no va a acabar muerto de hambre. No vas a ganar. Es más, si hoy día mismo le dice a alguien a su papá, que es un gran empresario, papá, yo quiero ser profesor, quiero ser maestro, lo lleva a un psicólogo porque le saca la idea de la cabeza, porque le parece que es un voto de pobreza el que va a ser el chico, ¿no? Y no es exactamente así, hay para todo, y ese aportará al mundo mucho más. Pensemos en el último Nobel de Literatura en su propia vida como empezó, ¿no? Y muchísimos más que podríamos mostrar. Entonces, ¿qué es lo que dice? Eso no es práctico, las humanidades no es práctico, vamos a la práctica, a lo tangible, a lo pragmático, a lo utilitario. Y luego, de eso no se puede vivir. Claro que se puede vivir. Entonces, están quienes las consideran como algo propio de la cultura occidental. Este es otro enemigo de las humanidades. No, eso fue de la cultura occidental, los europeos, unos hombres blancos, europeos que venían y nos llenaron de estas ideas. Y estos son las humanidades. Estos son los enemigos incultos que no saben pronunciarse a favor de las humanidades. Tenemos tres rasgos peculiares de las humanidades. Primero, dan respuesta a las cuestiones eternas. Son las cuestiones ineludibles. Cualquiera que sea el ser humano y cualquiera que haya sido el recorrido que ha hecho su vida misma, hay un momento, por no decir más de uno, en que el ser humano se pregunta a sí mismo realmente quién soy, a qué voy, de dónde vengo, qué pasa después, esta ansia de eternidad, más allá que viene, ¿qué hay? Esto se lo pregunta todo corazón humano, todo. La gente no se agota en aquí, el yo mismo conmigo, no. Hay un momento en que, a solas con uno mismo, uno se cuestiona sobre cuestiones que van más allá, trascendentes, eternas. El sentido de la vida. ¿Qué sentido tiene la vida mía? La profesión que yo elegí, que es la ocasión que tengo de servir a los demás. Porque dotar de sentido la vida es servir. Y yo sirvo con mi profesión, cualquiera que esta sea, empleadita del hogar, un monumento, un restaurante, un presidente de la República, una ama de casa, cualquiera que sea el trabajo que yo realice, es la ocasión que yo tengo de servir. Y ese servicio es el que dota de sentido mi vida. ¿Cuál es la finalidad? El darme a los demás. El ser humano es un ser para otro. Cuando uno no piensa en otro y la relación de uno a los demás en el servicio, sea la medicina, sea el derecho, sea en plata del hogar, sea un chofer, sea un piloto de avión, cualquiera que sea el trabajo, cuando uno no entiende esto en la vida, que esto es lo que dota el sentido de la vida, la persona se ensimisma y conjuga el yo mismo